Universidad y Vida. Ciencia, Tecnología investigación. y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad y Vida. Universidad y Vida. Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa de Universidad y Vida, aquí en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y el día de hoy nos acompañan en este programa 3 profesores de licenciatura en Literatura Intercultural y en Historia del Arte. Aquí ahora a mi izquierda tengo a Berenice Granados. ¿Qué tal, Bere? Hola, Ana Claudia. Ella es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Literatura Intercultural y ella junto con no sé cuántas personas, un montón de personas están organizando un congreso sobre mitos prehispánicos que estudian desde la literatura oral, ¿no? Sí. ¿Y a qué nos referimos con mitos y por qué estudiarlos? Mira, los mitos son una forma privilegiada del saber, ¿no? Un sistema de ordenar el pensamiento, de ordenar la visión de mundo de los diferentes pueblos, ¿no? Pero específicamente hablando de Mesoamérica, cuando hablamos de Mesoamérica y de los mitos prehispánicos, nos referimos a un sistema de pensamiento que nos explica cómo es que el mundo se formó, cómo el mundo llegó a ser tal como lo conocemos. Esto es lo que encontramos en los mitos prehispánicos, ¿no? Y bueno, los mitos prehispánicos se manifiestan de diferentes maneras. En el Congreso el abordaje tradicional es a través justo de la palabra, ¿no? O sea, como conocemos los mitos, narraciones. Pero bueno, los mitos son más que eso, ¿no? Los mitos también son creencias, es la forma en la que las personas explican esta realidad en la que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, te digo que se manifiestan de distintas maneras, no nada más mediante narraciones, sino también mediante otros soportes, ¿no? De los que nos hablará nuestro compañero Félix en su momento, ¿no? Y supongo que estos mitos también van asociados a ritos o a rituales, ¿o no necesariamente? Sí, claro que sí, ¿no? De hecho, es lo que se dice, ¿no? Por ahí muchos investigadores siempre han trabajado con la parte de que el mito es complemento, el rito es complemento del mito, ¿no? Y que no se pueden entender uno sin el otro, ¿no? Que el rito se explica en el mito, ¿no? También está como toda esta vertiente. Entonces, sí, efectivamente están relacionados, ¿no? El mito y el rito. Y además esta información, bueno, este estudio de los mitos también alimenta y sustenta gran parte del trabajo del Laboratorio Nacional de Materiales Orales que están también por abrir en estas fechas, ¿no? Aquí en la ENES. Sí, exactamente. El Laboratorio Nacional de Materiales Orales se dedica justo a recopilar el mito-narración. Nosotros estamos trabajando mucho con el mito-narración, con esto que cuentan las personas sobre cómo se configura el paisaje. Y fíjate que particularmente estamos trabajando en la zona lacustre michoacana, ¿no? Donde se dice, por ejemplo, está este mito, ¿no? Que era un gigante enorme que justo cuando llegan los españoles sale huyendo. Entonces se mete al lago de Pátzcuaro y por ahí se va ahogando y entonces las islas son parte del cuerpo de este gran gigante, ¿no? Entonces ese es, por ejemplo, un mito que tiene su origen en el mundo prehispánico, ¿no? Y que se actualiza con la llegada de los españoles y bueno, los pueblos te lo cuentan de forma distinta, ¿no? Y así a grandes rasgos a nivel internacional, ¿cuántos grupos tú identificas de personas que están estudiando los mitos y las leyendas? Pues es que mira, se trabaja desde muy distintas vertientes, ¿no? Por ejemplo, desde la literatura hay un grupo muy fuerte que es justo las personas que comenzaron a organizar este congreso desde el año 2000, ¿no? El Congreso de Mitos Prehispánicos en la Literatura. Ellos son españoles, pero bueno, ahora participan, por ejemplo, investigadores ingleses, participan por ahí un investigador suizo, participan italianos y demás, ¿no? Es un grupo de trabajo bastante fuerte que está muy enfocado en el trabajo del mito en la literatura, pero por escrito, ¿no? En la literatura de autor. Pero bueno, también desde la antropología también se tiene como sus distintos abordajes, ¿no? Hay por ahí algunos cruces bastante interesantes y bueno, desde la arqueología también, ¿no? Porque justo como hace rato lo comentábamos con Félix, ¿no? Hay mitos que sabemos que son mitos prehispánicos que podemos encontrar en las fuentes coloniales del siglo XVI y sabemos que son prehispánicos porque los vemos ahí en imágenes prehispánicas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay como muchísimos grupos trabajándolo desde muy distintas disciplinas.
Y justo esa es nuestra propuesta, ¿no? Que ahora este congreso que estamos organizando lo lleve como a la multidisciplina, ¿no? Claro. En el sentido de mostrar los diferentes abordajes a partir de las distintas perspectivas teóricas de trabajo de la literatura, de la arqueología, de la antropología, de la historia y demás. Ahora tengo aquí a mi izquierda al doctor Santiago Cortés. Él es profesor de la licenciatura en literatura intercultural y también organiza un congreso internacional sobre mitos y forma parte de este grupo de investigación que está trabajando justo en la palabra y en cómo se transmiten los mitos a través de la oralidad. Así es, Ana Claudia, pues uno de los motivos que nos lleva a estudiar todo esto es porque nosotros tenemos una línea de investigación que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo a través de las palabras se configuran realidades, ¿no? Esto es básicamente lo que funciona en el sustrato de la mayor parte de los mitos, ¿no? Frecuentemente pensamos que la literatura es algo que sucede en un nivel estético, que no tiene mucho que ver con la transformación de nuestra realidad, y sin embargo eso, desde nuestra perspectiva de trabajo y desde varias de las perspectivas de los investigadores que vienen ahora, pues es una premisa indispensable, digamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de literatura oral, no estamos hablando simplemente de una expresión estética, ¿no? De una forma bonita de usar las palabras para generar expresiones estéticas, sino de lo que estamos hablando es de la conformación de la realidad en la que vivimos. A través de la palabra es que nosotros creamos la realidad en la que habitamos, ¿no? Tal vez eso es lo que nos define como especie más específicamente. Nuestras palabras tienen un poder cosmoplástico que nos ayuda a configurar la realidad. Por ejemplo, si tenemos una identidad es porque podemos contar una historia sobre nosotros. Si tenemos instituciones es porque podemos contar la historia de esas instituciones. Si tenemos una realidad configurada de determinada forma, un paisaje, etcétera, es porque podemos contar una historia sobre eso. Entonces, nuestras palabras, sobre todo en el nivel de los mitos, es decir, de las cosas que explican cómo es la realidad, son las que conforman esa realidad. De ahí esa importancia de ese estudio, ¿no? No solamente podemos entender la realidad en un nivel físico, en un nivel biológico, sino que también podemos entenderla en un nivel cosmoplástico desde el ámbito de la literatura, ¿no? De cómo conformamos nosotros esas realidades. Y eso, bueno, sucede a partir de todas las historias, pero muy especialmente funciona en el nivel de los mitos. Claro. Entonces es realmente entender cómo vamos construyendo nuestra propia realidad a través de lo que se dice, de lo que hablamos, de lo que compartimos de manera oral. Exactamente, ¿no? Es entrar al nivel inicial de construcción de la realidad, o por lo menos el nivel en el que todos nosotros la entendemos, ¿no? A pesar de que sabemos que hay explicaciones científicas en muchos niveles para explicar por qué las plantas son de determinado color, por qué los animales tienen diferentes características, pues la mayor parte de las personas entendemos esa realidad más bien desde el punto de vista de las historias que se cuentan sobre eso. Muy bien. Bueno, ahora me acompaña Félix Lerma, él es coordinador de la licenciatura en Historia del Arte y también está involucrado en el estudio de los mitos. ¿Qué nos puedes contar sobre los mitos prehispánicos? Bueno, desde la perspectiva de Historia del Arte hay toda un área que es la del arte prehispánico, que como el nombre lo indica, bueno, es del siglo XVI hacia atrás, pero también del arte indígena en general, es decir, las manifestaciones plásticas, visuales de los grupos indígenas, que bueno, después del contacto del siglo XVI, pues hasta la fecha continúan recreando estos mitos. Bueno, solamente añadir que desde el punto de vista de la historia del arte, estos mitos que se sustentan en la oralidad también adquieren una imagen que tiene muchos soportes, desde los más antiguos que podemos ubicar en rocas, ¿no? En escultura en piedra, en estelas, en pintura rupestre, hasta algunos soportes mucho más sofisticados, de los cuales quedan muy pocos de la época prehispánica, como este facsimilar que traigo aquí, me permiten mostrar tantito, ¿no? Solo para ilustrar, que son estos llamados códices, ¿no? Documentos a manera de biombos, en donde hay un sinfín de imágenes que sin lugar a dudas no podríamos entender si no fuera porque a partir del siglo XVI una serie de cronistas, frailes, administradores coloniales, pues capturaron en textos estas creencias, estos sistemas de pensamiento que nos ayudan, por supuesto, a hacer el cruce para entender estas imágenes que ahora pues, nos resultan muy lejanas. De ahí que, bueno,
pintura mural, incluso las mismas zonas arqueológicas también se estructuran a partir de creencias míticas. Este documento que muestro aquí, que no sabemos bien de dónde proviene, todo parece indicar que de la región fronteriza entre Puebla y Oaxaca, el Códice Laúd, que es un códice, digamos, adivinatorio, que servía para que los especialistas rituales pues predijeran una serie de cosas relacionadas con la vida y con la muerte. Y bueno, pues estas imágenes efectivamente están llenas de este simbolismo, de creencias asociadas a los astros celestes, a los animales, también vinculadas a las prácticas agrícolas, a los nacimientos, a la muerte. Entonces bueno, esto solo es como para dar un ejemplo de cómo desde la historia del arte, que se enfoca al estudio de la imagen, pues se aporta una pieza más que con el cruce de quienes estudian la oralidad y el análisis de los textos, pues nos da una comprensión integral de estas formas, que también son formas culturales de estructurar el pensamiento de distintos pueblos originarios. Pues yo creo que este congreso es un buen ejemplo de cómo dos áreas de las humanidades se conjugan, trabajan de manera integral para entender los mitos, ¿no?, que son tan importantes. Por último, si nos quieres decir o dar una invitación a asistir al congreso. Por supuesto, el congreso tomará lugar del 4 al 7 de noviembre, del 4 al 6 será en las instalaciones de la ENES Morelia, que está en el campus de la UNAM Morelia, y el último día, el día 7 de noviembre, será en el Centro Cultural también de la UNAM, pero que se encuentra cerca de las Tarascas. Y bueno, invitarlos, en realidad es un esfuerzo muy importante de reunir a especialistas de distintas áreas que nos van a mostrar, a ejemplificar una serie de casos de la cultura náhuatl, de la cultura purépecha, de la cultura maya e incluso de otras latitudes también de Latinoamérica, del Perú. En verdad están todos cordialmente invitados y bueno, seguro que no se van a decepcionar, por el contrario, van a irse muy animados a entender un poco más de esto, que efectivamente es algo más que oralidad abstracta y al contrario está totalmente permeando la cultura de los pueblos de nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix, y gracias. Nos escuchamos, vemos, hasta la próxima. Gracias. Universidad y Vida. Ciencia, Tecnología investigación. y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad y Vida. Universidad y vida.